Hoy nos reunimos de nuevo para contarnos historias humanas bajo el porche de nuestro blog. Historias del corazón ESP. Díganme, ¿alguna vez se han sentido fuera de lugar? ¿Solitarios en su propia casa? ¿En medio de las personas a las que llaman familia? Yo viví con esa sensación durante años, como una extra insignificante en la ostentosa obra de teatro de la familia de mi marido, pero lo acepté porque pensaba que la paz, a veces, debe pagarse con el silencio. Hasta aquel día, el día en que mi silencio fue desgarrado por una humillación de una crueldad insuperable, fue durante la fastuosa fiesta de bienvenida para mi cuñada, recién doctorada, delante de todos los parientes. Solo porque me atreví a expresar una opinión contraria, ella no dudó en señalarme directamente a la cara y gritar: ¿Qué vas a saber tú con el bachillerato? Las que no tienen estudios, mejor que se callen la boca. En ese instante, el mundo a mi alrededor pareció hacerse añicos. No lloré. Solo me di la vuelta con frialdad y me marché. Pero justo cuando puse un pie fuera de aquella puerta infernal, sonó un teléfono, una llamada del destino que no solo cambiaría mi suerte, sino que también prepararía un reencuentro de lo más espectacular para mi arrogante cuñada. Mi nombre es Alba y tengo 30 años. Me casé con Mateo el año pasado. A ojos de todos, tuve mucha suerte con mi marido. Mateo es ingeniero de obras, un hombre bueno y trabajador. Mi suegra, Pilar, es una maestra jubilada de una familia de principios, y mi cuñada, Beatriz, es el orgullo de todo el linaje, una brillante estudiante que acababa de doctorarse en el extranjero, y yo, a sus ojos, solo era una esposa afortunada, una huérfana que apenas terminó el bachillerato y abrió una pequeña cafetería-librería sin importancia, sin estatus ni títulos académicos. Acepté la etiqueta de un matrimonio desigual, acepté vivir una vida sencilla, un paso por detrás para ser el apoyo de mi marido. Pensé que con amor sería suficiente, pero me equivoqué. Aquella noche, mi familia política organizó una fiesta sin precedentes. Pilar había invitado a casi toda la familia y a sus amigos más cercanos para dar la bienvenida a la flamante doctora Beatriz. La estrella de la fiesta, por supuesto, era Beatriz. Llevaba un carísimo vestido de marca, un maquillaje deslumbrante, y se pavoneaba en medio del salón, hablando sin parar de sus logros en tierras lejanas. Habló de sus investigaciones de alto nivel, de cómo profesores de renombre mundial se habían maravillado ante su talento, y declaró que, con su título, solo se postularía a los puestos directivos más altos en las principales corporaciones de España, siendo su objetivo número 1 el Grupo Titán. Al oír las palabras Grupo Titán, sentí una punzada en el corazón, una ironía indescriptible. Solo pude bajar la cabeza y retirarme discretamente a la cocina, para continuar mi labor de sirvienta no remunerada en la fiesta de mi propia familia. Todo podría haber transcurrido sin incidentes en mi papel si no hubiera sido por aquella fatídica discusión. Cuando la fiesta casi terminaba, un amigo de Mateo, que también era socio comercial, le preguntó por sus planes futuros. Mateo compartió con honestidad que su empresa quería licitar para un pequeño proyecto dentro de una cadena de proyectos de un gran conglomerado, pero que los requisitos eran muy estrictos y no se sentía muy seguro. La gente empezó a debatir. Como esposa, sentí que era mi deber aconsejarle sinceramente. Creo que para las grandes corporaciones, lo que importa no es solo el precio de la oferta, sino también la seguridad y la reputación. En lugar de centrarse solo en reducir costes, podríais hacer hincapié en las soluciones de seguridad laboral, los plazos de ejecución y las garantías. Creo que eso podría ser un punto a favor. Solo dije eso, basándome en la experiencia que me habían enseñado. Pero no imaginé que mis palabras serían como una cerilla encendida en el barril de pólvora del orgullo de mi cuñada. Beatriz, que hasta ese momento había estado mirando su móvil con aire altivo, de repente levantó la cabeza. ¿Qué dices? Su voz era cortante como un cuchillo. Seguridad laboral, garantías. ¿De dónde has sacado esas ideas de mercadillo? ¿Crees que a una gran corporación le importan esas menudencias? A ellos solo les interesan los beneficios y la visión estratégica. De repente, toda la fiesta quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en nosotras. Me quedé helada ante su ataque malicioso. Se volvió hacia mí, con los ojos echando chispas, y soltó la frase final. La frase que aniquiló la última gota de paciencia que me quedaba. Con el bachillerato terminado, ¿qué vas a saber tú? Las que no tienen estudios, mejor que se callen la boca. En ese momento sentí que mis oídos zumbaban. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Solo veía el rostro enrojecido de ira de Beatriz,
el rostro desconcertado e impotente de mi marido, y el rostro silencioso, con un leve asentimiento de aprobación, de mi suegra. Nadie, absolutamente nadie, dijo nada para defenderme. Su silencio dolía más que 1000 insultos, y sentí una oleada de humillación y decepción que me dejó un sabor amargo en la garganta. Así que era eso. Durante todos estos años, por mucho que me esforzara, a sus ojos siempre sería la inculta, la esposa de relleno, sin ningún valor. El amor por el que había renunciado a todo resultaba estar construido sobre una base de prejuicios y desprecio. No lloré, no repliqué. Simplemente me levanté lentamente, miré a Beatriz directamente a los ojos, una mirada fría que nunca antes había visto en mí, y entonces sonreí, una sonrisa muy leve que, sin embargo, silenció a toda la sala. Tienes razón. Quizás debería haberme callado. Dicho esto, me di la vuelta y salí en silencio por la puerta, dejando atrás la fiesta familiar y las miradas de asombro. Me marché, no porque hubiera perdido, me marché porque sabía que esta obra de teatro había llegado a su fin. Justo cuando puse un pie fuera del portal y respiré hondo para reprimir la angustia, el teléfono en mi bolsillo vibró con insistencia. Era un número desconocido, pero extrañamente familiar. Dudé un instante y luego contesté. Señora Alba. La voz al otro lado del teléfono temblaba de urgencia. Soy yo, Arturo, el asistente del presidente. Vuelva inmediatamente, por favor. El presidente ha caído enfermo. Los médicos dicen que su estado es muy crítico. Queridos oyentes, una humillación extrema y una llamada fatídica empujaron la vida de Alba hacia un capítulo completamente nuevo. Llegaría a tiempo para estar al lado de su padre. ¿Y cómo se desarrollaría el reencuentro entre la cuñada doctora y la cuñada presidenta? Si la historia ha comenzado a despertar su curiosidad, no duden en suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir, porque esta partida de ajedrez mental no ha hecho más que empezar. El taxi volaba por la noche, atravesando las calles resplandecientes de Madrid. Pero en mis ojos, en ese momento, todo era solo una mancha borrosa y sin alma. Las palabras de Arturo, el leal asistente de mi padre, aún resonaban en mis oídos. Su estado es muy crítico. La palabra crítico era como un martillo golpeando mi pecho, destrozando toda la ira, toda la humillación que acababa de sufrir en casa de mi marido. Ahora, solo quedaba en mí un miedo atroz, un miedo que había estado enterrado durante 7 años y que ahora resurgía, desgarrando mi alma. El miedo a perder al único familiar que me quedaba en este mundo, mi padre, el hombre al que amaba y odiaba a la vez, el hombre del que había intentado huir durante los últimos 7 años. Cuando el coche se detuvo ante la entrada del hospital internacional más lujoso de la ciudad, corrí como una exhalación hacia la zona de habitaciones VIP. Arturo ya me estaba esperando allí. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba surcado por profundas arrugas de preocupación. Señora Alba, ha llegado. El presidente está en la unidad de cuidados intensivos. Miré a través de la pequeña ventana de cristal. Mi padre, don Ricardo Soler, el hombre al que todo el mundo de los negocios en España respetaba, el imponente presidente del Grupo Titán, yacía ahora inmóvil en una cama de hospital, rodeado de un laberinto de equipos médicos. Su rostro estaba pálido, sus labios secos y agrietados, sin rastro de vitalidad. Apenas podía reconocerlo. Este no era el padre que guardaba en mi memoria. Un hombre siempre lleno de energía, con una mirada penetrante y una voz resonante. El hombre que yacía allí parecía tan frágil, tan solo. Un médico de edad avanzada salió y me miró con compasión. ¿Es usted la hija de don Ricardo Soler? Lo sentimos mucho. El presidente ha sufrido un infarto de miocardio agudo. Aunque hemos hecho todo lo posible, es probable que no sobreviva a esta noche. Entré a verle por última vez. Quizás todavía la esté esperando. Cada palabra del médico era como una aguja clavándose en mi corazón. Me tambaleé y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Arturo se apresuró a sostenerme. Señora Alba, debe ser fuerte. El presidente la ha esperado durante mucho tiempo. Respiré hondo, tratando de tragar las lágrimas. No podía llorar ahora. No podía dejar que mi padre me viera en este estado de debilidad. Me acerqué lentamente a la cama y tomé su mano. Una mano callosa por los años, ahora helada. Papá, ya estoy aquí, susurré, con la voz rota. Como si oyera mi voz, los ojos cerrados de mi padre se movieron ligeramente. Los abrió lentamente.
Con una dificultad inmensa, me miró, una mirada despojada de su habitual severidad y autoridad, que ahora solo contenía amor, arrepentimiento y un remordimiento infinito. Alba, hija mía, musitó. Estoy aquí, papá, estoy aquí. Rompí a llorar. Las lágrimas que tanto había contenido brotaron como una lluvia torrencial. Papá, lo siento, dijo, cada palabra exprimida de sus últimas fuerzas. Por lo de tu madre, me equivoqué. Al oírle mencionar a mi madre, los recuerdos de hace 7 años, del día fatídico que nos separó, volvieron con una claridad abrumadora, como si hubieran ocurrido ayer. Hace 7 años, yo todavía era una joven de 23 años. Mi vida entonces era de color de rosa. Tenía un padre brillante y una madre bondadosa. Mi padre, don Ricardo Soler, había levantado el grupo Titán desde cero. Era un hombre de negocios, siempre ocupado, pero también un padre que adoraba a su hija. Mi madre era una mujer de familia, el pilar incondicional de mi padre. Su amor había sido una leyenda, una prueba de amor verdadero en el calculador mundo empresarial. Pero la tragedia golpeó en el 25º aniversario de su boda. Mi padre había prometido dejar todo el trabajo para dedicarle el día entero a mi madre. Ella estaba radiante. Se puso su vestido de gala más bonito. Se maquilló espléndidamente y esperó a que volviera. Pero mi padre no volvió. En el último minuto, una llamada desde Nueva York lo retuvo. Un negocio de miles de millones de euros estaba en problemas y exigía su intervención personal e inmediata. Mi padre llamó a casa, con la voz llena de culpa, prometiendo volver en cuanto pudiera. Mi madre se sintió muy triste, pero nunca le reprochó nada. Solo sonrió y me dijo: «Bueno, el trabajo de tu padre es así. Hija, ¿vamos a cenar nosotras?» Y así. Fuimos juntas a aquel restaurante. Mi madre intentó parecer alegre, pero yo sabía cuánta tristeza y decepción sentía. De vuelta a casa, empezó a llover a cántaros y un camión que perdió el control se estrelló directamente contra nuestro coche. Yo solo sufrí heridas leves, pero mi madre. Ella se fue para siempre. La muerte de mi madre fue un shock terrible para mí. Pero lo que me causó más dolor e ira fue la ausencia de mi padre en sus últimos momentos. No estaba allí cuando ocurrió el accidente. No estaba allí para tomar su mano por última vez. Solo regresó al día siguiente, cuando mi madre ya yacía fría en la morgue. En el funeral de mi madre, no le dirigí ni una palabra. Solo lo miraba con ojos fríos y llenos de odio. En la mente ingenua de una joven ahogada en el dolor, le culpé de todo. Creía que su adicción al trabajo, que aquellos negocios multimillonarios me habían arrebatado a mi madre. ¿Por qué?, le grité durante el velatorio. ¿Por qué siempre el trabajo? ¿Es el dinero tan importante para ti? Más importante que mamá, más que esta familia. ¿Sabes una cosa? Mamá te estuvo esperando. Murió sola, esperando. Todo es por tu culpa. Tú la mataste. Mis palabras fueron como puñales en su corazón ya destrozado. Se quedó allí, inmóvil. Su rostro envejeció 10 años de golpe. No se explicó, no se defendió. Solo soportó en silencio mi ira. Su silencio, en ese momento, lo interpreté como una admisión de culpa. La brecha entre nosotros se hizo insalvable. No podía vivir bajo el mismo techo que el hombre al que consideraba responsable de la muerte de mi madre. Una semana después del funeral, tomé una decisión de la que me arrepentiría el resto de mi vida. No podía enfrentarme a un padre hacia el que solo sentía reproche. Necesitaba marcharme, escapar de ese lugar, del nombre Alba Soler, hija del presidente Ricardo Soler, un nombre que sentía pesado y falso. Una semana después del funeral, dejé una breve nota en el escritorio de mi padre. No me despedí, solo escribí que necesitaba otra vida, una vida sin el amparo del dinero y el poder, cosas que, en mi opinión, me habían robado a mi madre. Corté todo contacto, rechacé cualquier ayuda económica, y con los pequeños ahorros que mi madre me había dado, comencé mi huida de mi propia vida. Me fui como una fugitiva a otra ciudad, un lugar donde nadie sabía quién era. Me creé una tapadera perfecta, una chica huérfana desde pequeña, que solo terminó el bachillerato y tuvo que buscarse la vida. Me instalé en Toledo, alquilé un pequeño estudio y usé el dinero que me quedaba para abrir una modesta cafetería-librería. La llamé El Rincón Tranquilo. Era todo lo que anhelaba en ese momento: paz, una vida sencilla. Sin reuniones, sin contratos, sin vuelos transcontinentales. La nueva vida fue difícil al principio. Yo,
Una señorita que desde pequeña solo había sabido estudiar y pintar. Ahora tenía que hacerlo todo por mí misma. Hubo momentos en los que me sentí agotada, a punto de rendirme, pero fue precisamente esa ajetreada rutina la que me ayudó a aliviar parte de mi dolor. Encontré alegría en las pequeñas cosas. Una hornada de café recién tostado, un cliente habitual que pasaba cada mañana, o una tarde sentada en silencio leyendo en el espacio tranquilo que yo misma había creado. Y entonces, Mateo entró en mi vida en una tarde lluviosa como aquella. Era el ingeniero supervisor de una obra cerca de mi local. Entró para resguardarse de la lluvia y se convirtió en un cliente habitual. No se parecía a los hombres que había conocido en el mundo de la alta sociedad. No era ostentoso ni presumido. Era amable, genuino, un poco torpe, pero muy cálido. Le gustaba sentarse en un rincón a leer libros de historia. Decía que le gustaba la atmósfera tranquila del lugar, la mezcla del olor a café y a libros viejos. Empezamos a hablar. Al principio solo conversaciones triviales, que poco a poco se hicieron más profundas. Le conté mi historia inventada, la de una huérfana, que tuvo que empezar de cero. Él se compadeció y admiró aún más mi fortaleza. A su lado, encontré la verdadera paz. No le importaba quién era yo ni qué tenía, solo le importaba la persona que era. Nuestro amor surgió de forma natural, como un arroyo fresco que regaba mi alma seca y llena de cicatrices. Cuando me pidió matrimonio, dudé un poco, pero su mirada era sincera. Alba, no me importa tu pasado. Solo sé que amo a la persona que eres ahora, y quiero construir un futuro contigo. Te prometo que nunca te preguntaré por lo que no quieras contar. Te daré una familia, un verdadero hogar. Su promesa derribó mis últimas defensas. Asentí, decidida a enterrar el pasado y empezar una nueva vida, una vida con el nombre de la esposa de Mateo. Nuestra boda fue muy sencilla. Solo unas pocas mesas con la presencia de su madre y su hermana. Les mentí diciendo que no me quedaba ningún familiar. Mi suegra, Pilar, al principio se mostró algo recelosa por mis orígenes, pero al verme obediente, buena y entregada a su hijo, no se opuso. Beatriz, que entonces era estudiante universitaria, tampoco se mostró demasiado cercana. Solo me miraba con una curiosidad inquisitiva. Después de casarnos, vendí la cafetería-librería. Quería dedicarme por completo a ser esposa y nuera. Vivíamos en un pequeño piso en las afueras de Madrid que Mateo había comprado a plazos. Yo me quedaba en casa, cocinando y limpiando. La vida de ama de casa, que para muchos puede ser aburrida, para mí en ese momento era la paz que tanto había anhelado. Encontré la felicidad en cuidar del hombre que amaba, en construir nuestro pequeño hogar. Pensé que por fin había encontrado mi puerto seguro, que había escapado de la jaula de oro del pasado, pero no sabía que acababa de salir de una jaula para meterme voluntariamente en otra. Una jaula invisible, creada por los prejuicios, el desprecio y las intrigas que no podía prever. La vida de una nuera de clase humilde en una familia que se consideraba a sí misma intelectual no fue tan pacífica como había soñado. Esta nueva jaula era invisible, pero estaba hecha con los fríos barrotes del prejuicio y el desdén. Me esforcé con todo mi corazón para ser una buena esposa y una nuera ejemplar. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, limpiaba la casa hasta dejarla impecable. Aprendí a cocinar los platos complejos de los que mi suegra se sentía tan orgullosa. Renuncié a mis hábitos de señorita para vivir una vida austera y sencilla. Pensé que mi sinceridad y mi sacrificio algún día serían reconocidos. Pero, queridos oyentes, me equivoqué. A los ojos de mi suegra y mi cuñada, por mucho que me esforzara, nunca podría borrar la etiqueta de inculta y de origen humilde. Pilar, mi suegra, era una experta en mostrar su desprecio de forma sutil. Nunca me criticaba directamente. En su lugar, usaba elogios a otros para rebajarme de forma encubierta. ¡Ay! ¡Qué chica tan lista es Laura, la hija de la vecina!, diría durante la cena. La acaban de ascender a jefa de departamento en el banco. Gana miles de euros al mes. Se nota que es una chica con estudios, tan competente y ayudando a su marido. ¡Qué suerte tiene él! No como mi pobre hijo, que tiene que cargar con todo solo. O cuando venían visitas de familiares. Siempre encontraba la manera de presumir de su hija doctora, y de paso, hablar de mí con falsa modestia. Sí, mi hija Beatriz ha tenido suerte, ha estudiado un poquito, y esta es mi nuera. No tuvo la misma suerte que su hermana, tuvo que dejar los estudios, pero es muy buena chica. Se queda en casa cuidando de la comida, y todo está siempre muy ordenado.
Me convirtió de esposa en una sirvienta a la que se le podía calificar de buena chica. La humillación envuelta en palabras aparentemente amables es la más amarga de todas. Aquellas agujas invisibles, día tras día, mes tras mes, se clavaban silenciosamente en mi autoestima, pero elegí el silencio. Me decía a mí misma que vivía por Mateo, por su amor. Y durante los primeros años, Mateo fue realmente mi apoyo. Seguía siendo cariñoso. Me defendía delante de su madre y su hermana. Cada vez que su madre me criticaba, me llevaba a la habitación, me abrazaba y decía: «No le hagas caso, cariño, mamá solo lo dice por decir. Para mí, eres la mejor esposa del mundo». Sus palabras solían ser un bálsamo que aliviaba todas mis heridas. Por esas palabras, seguí aguantando. Pero poco a poco me di cuenta de que su protección no eran más que palabras vacías. Podía discutir con su hermana, podía consolarme a mí, pero nunca se atrevió a contradecir realmente a su madre. Seguía dejando que su madre controlara nuestras vidas. Seguía permitiendo que su hermana fuera la estrella de la familia, y poco a poco, él mismo se vio influenciado por esos prejuicios. Empezó a hablarme menos de su trabajo, asumiendo que yo no entendería las presiones a las que se enfrentaba. Empezó a tomar decisiones importantes sin consultarme. Gradualmente se formó una distancia invisible entre nosotros. Yo seguía siendo su esposa, la que le preparaba cada comida y velaba su sueño, pero ya no era su compañera, su confidente con la que podía compartirlo todo. Me había convertido en una ama de casa, en el sentido más estricto, una persona cuyo mundo se limitaba a la cocina. Y entonces llegó el fatídico día de aquella fiesta, cuando el desprecio de toda su familia ya no fue sutil, sino que me fue gritado directamente a la cara. «Las que no tienen estudios, mejor que se callen la boca». Aquella frase destrozó oficialmente mi última ilusión de tener una familia feliz. La voz débil de mi padre me trajo de vuelta a la realidad. Me miraba, con una mirada despojada de severidad y autoridad, que ahora solo contenía amor, arrepentimiento y un remordimiento infinito. «Alba, hija mía». «Musito, estoy aquí, papá, estoy aquí». Rompí a llorar. Las lágrimas que tanto había contenido brotaron como una lluvia torrencial, empapando su mano delgada y huesuda. «Qué bien que hayas vuelto», dijo, cada palabra exprimida de sus últimas fuerzas. «Lo siento, por lo de tu madre». Me equivoqué. «No, papá, no fue tu culpa». Sollocé. «Fue mi culpa. Fui demasiado egoísta, no te entendí». Él negó con la cabeza. Una sonrisa amable pero agotada se dibujó en sus labios. «No, no te culpo, hija. Solo me culpo a mí mismo». Hizo una pausa, respirando con dificultad, y su mirada se volvió más seria. «Alba, no me queda mucho tiempo. ¿Me prometes una cosa?» «Dime, papá». «Haré lo que sea». El grupo Titán. Me miró, con los ojos llenos de súplica y esperanza. «Es el trabajo de toda mi vida, el legado que quiero dejarte. Estoy demasiado cansado. ¿Puedes hacerte cargo tú? Eres la única persona en la que puedo confiar». Su última voluntad era como una orden, pero también como un encargo sagrado. Miré sus ojos, que se apagaban lentamente. Miré al hombre que había dedicado su vida a construir un imperio, solo para yacer ahora solo en una cama de hospital. Toda mi ira, todo mi resentimiento se desvaneció por completo. Me di cuenta de que huir de mi identidad no era la forma de encontrar la paz. Era solo egoísmo. La verdadera paz solo llega cuando nos atrevemos a enfrentar, a asumir nuestras propias responsabilidades. Apreté su mano con fuerza. Mi voz, por primera vez en 7 años, sonó firme y decidida. «Papá, no te preocupes. Te prometo que volveré. Me haré cargo del grupo Titán. No dejaré que el trabajo de tu vida se derrumbe. Haré que te sientas orgulloso». Al oír mi promesa, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro, como si se hubiera quitado un último peso de encima. La mano que sostenía la mía se relajó lentamente. El monitor de ritmo cardíaco a su lado pasó de las ondas a una línea recta y larga, acompañada de un pitido interminable. Mi padre se había ido, pero se había ido en paz, sabiendo que su hija, por fin, había madurado de verdad. Esa noche, no me moví del hospital. Me senté en silencio junto a mi padre, sosteniendo su mano ya fría hasta el amanecer. Las lágrimas se habían secado, el dolor se había calmado, dando paso a una determinación fría y férrea. La promesa junto a su lecho de muerte no era solo una última voluntad para mí, era un pacto, una misión que debía cumplir.
No solo estaba asumiendo un conglomerado, estaba asumiendo la vida entera, la pasión de un gran padre, al que le debía una disculpa. La obra de la esposa humilde había llegado a su fin, y Alba Soler, hija del presidente Ricardo Soler, después de 7 años de exilio, había regresado oficialmente. El funeral de mi padre se organizó con una solemnidad acorde a su estatus. Toda la élite empresarial y política del país vino a presentar sus respetos. Durante los días del funeral, permanecí junto a su féretro, vestida de luto, con el rostro impasible, sin derramar una sola lágrima. Mi calma inquietante sorprendió a todos. Algunos decían que era de sangre fría. Otros me admiraban, diciendo que había heredado el temple de una líder. No me importaba. Sabía que las lágrimas en ese momento eran un lujo. Ya no tenía tiempo para ser débil. Después del funeral, se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. El propósito era anunciar el testamento de mi padre y elegir al nuevo presidente. Todo el grupo Titán estaba como una serpiente sin cabeza. Los miembros del Consejo, los vicepresidentes, los directores ejecutivos, estaban todos muy preocupados. Sabían que mi padre solo tenía una hija, pero esa hija había desaparecido durante 7 años y a sus ojos probablemente no era más que una señorita débil e ignorante del mundo de los negocios. Estaban preparados para una lucha de poder, una batalla por la silla presidencial vacante. Entré en la sala de reuniones. Todavía con el vestido negro del funeral, todas las miradas se centraron en mí, mezcla de curiosidad, escrutinio y un desdén apenas disimulado. Me miraban como si fuera una niña perdida en un mundo de gigantes. Arturo, el leal asistente de mi padre, me asintió con la cabeza, un gesto lleno de confianza. La reunión comenzó. Arturo, como apoderado, se levantó y dijo con voz solemne: «Señoras y señores, de acuerdo con el testamento y la última voluntad del difunto presidente Ricardo Soler, a partir de hoy, todo el poder ejecutivo y el cargo de presidenta del Consejo de Administración del Grupo Titán serán transferidos oficialmente a su única heredera, la señorita Alba Soler». Un silencio sepulcral llenó la sala, seguido de murmullos que crecían en volumen. Un vicepresidente, el señor Héctor, un hombre con muchos años en la empresa y una ambición aún mayor, se levantó para protestar. «Señor Arturo, respetamos profundamente los deseos del difunto presidente, pero entregar un conglomerado tan grande como Titán a una joven que ha estado alejada del mundo empresarial durante 7 años y no tiene experiencia, ¿no es una decisión demasiado arriesgada? Tememos que no pueda asumir esta gran responsabilidad». Sus palabras recibieron el apoyo de muchos otros. Empezaron a agitarse, a presionar, queriendo que renunciara, o que al menos aceptara un puesto honorífico. Todos pensaban que me asustaría, que me sentiría abrumada, pero no fue así. Me levanté en silencio y me dirigí al asiento principal, la silla en la que mi padre se había sentado durante décadas. Recorrí la sala con la mirada. Mis ojos ya no eran los de una joven de 23 años, sino los de alguien forjado con una voluntad de hierro. «Gracias por su preocupación», dije. Mi voz era clara, firme y llena de autoridad, acallando todos los murmullos. «Comprendo sus inquietudes. Es cierto que he estado ausente durante los últimos 7 años. Pero eso no significa que no sepa nada». Hice una señal a Arturo para que proyectara un informe. Este es un análisis de la situación operativa del grupo en los últimos 3 años. Los beneficios, aunque siguen creciendo, lo hacen a un ritmo más lento. Los costes operativos se están disparando. Y estamos perdiendo al menos 3 grandes oportunidades de inversión en los sectores de la tecnología verde y la inteligencia artificial. La sala quedó en silencio, atónita. El análisis era increíblemente detallado, incisivo, y señalaba debilidades fundamentales que ni siquiera ellos mismos habían notado. Continué con voz fría: «Señor Héctor, como vicepresidente de inversiones, ¿puede explicar por qué rechazamos el proyecto de energía solar en Andalucía? Según mi informe, era un proyecto con un potencial de rentabilidad de al menos el 30% solo en el primer año». El señor Héctor palideció. El sudor perlaba su frente. «Bueno, presidenta, consideramos que ese proyecto tenía muchos riesgos legales». «¿Riesgos?». Sonreí con desdén. ¿O es porque la empresa que ganó la licitación es un competidor directo de la empresa fantasma de su hijo? Mis palabras fueron como una bomba que estalló en la sala. El señor Héctor se tambaleó, teniendo que agarrarse a su silla. Y así, uno por uno, fui señalando las irregularidades y debilidades de cada uno. Durante los últimos 7 años, aunque no estuve presente, nunca dejé de aprender,
Mi padre me enviaba regularmente todos los informes, todos los documentos importantes. Me había estado formando en secreto, a distancia, preparándome para este día. Conocimiento, pensamiento estratégico y decisión. Todo había sido forjado y afilado. Al final de la reunión, nadie se atrevió a protestar. Me miraban de una manera completamente diferente, una mezcla de respeto y temor. Se dieron cuenta de que la señorita de antaño ya no existía. La persona que tenían delante era una copia perfecta del difunto presidente Ricardo Soler, e incluso más astuta y decidida. Inmediatamente después de asumir el poder, inicié una drástica reestructuración. Despedí a los incompetentes y corruptos. Promoví a jóvenes con talento y entusiasmo. Reorganicé todo el conglomerado, centrándome en nuevos sectores. El grupo Titán, bajo mi dirección, no se debilitó. Al contrario, fue como si se le inyectara una nueva vida, más fuerte que nunca. Había cumplido mi promesa a mi padre. Dejé la casa de mi marido una semana después de aquella humillación. En una semana habían pasado demasiadas cosas. Mi vida, desde ese día, se había dividido en dos mitades completamente opuestas. De día, era Alba Soler, la poderosa presidenta del grupo Titán. Una mujer cuyas decisiones podían afectar a decenas de miles de personas. Vestía trajes de diseño, conducía coches de lujo y trabajaba en una oficina en la planta más alta de la Torre Titán. Presidía reuniones tensas, negociaba contratos millonarios. A mi alrededor había asistentes, guardaespaldas, gente que inclinaba la cabeza con reverencia cada vez que aparecía. Pero cuando caía la noche, cuando me quitaba el traje de poder, volvía a interpretar otro papel, un papel que había estado representando durante 5 años. Conducía mi modesto coche de vuelta al pequeño piso de las afueras, donde vivía la familia de mi marido. Me ponía de nuevo mi ropa de casa, me recogía el pelo de cualquier manera y me convertía en la esposa inculta, Alba. Volvía a enfrentarme a las miradas de desprecio, a las críticas de mi suegra y mi cuñada. Les había mentido diciéndoles que, después de la humillación, me había ido de viaje a Ibiza una semana para cambiar de aires. También les informé de que había encontrado un trabajo de oficinista en una pequeña empresa. Se creyeron la historia, incluso con cierta satisfacción. Pilar, mi suegra, me dijo con un tono condescendiente: bueno, tener un trabajo estable y no ser una carga para tu marido ya es una bendición. Conténtate con eso y trabaja duro. Beatriz, después de aquella tormentosa fiesta, también se mostró más indulgente. Ya no me insultaba directamente. En su lugar, adoptó una forma de desprecio más sutil. La lástima. La gente que no tiene oportunidades para estudiar tiene que aceptarlo. Tú confórmate con ser una empleada cualquiera. De los asuntos importantes ya nos encargamos tu hermano y yo, decía mientras navegaba por su MacBook en busca de ofertas de empleo en grandes corporaciones. Esa doble vida era realmente agotadora. Exigía una lucidez y una capacidad de actuación extraordinarias. Había días en que acababa de terminar una tensa reunión del consejo, y al llegar a casa tenía que meterme inmediatamente en el papel de esposa obediente y escuchar a mi suegra quejarse de que había comprado verduras que no estaban frescas. Había momentos en que estaba en mi despacho secreto revisando informes financieros de cientos de millones de euros, y Beatriz irrumpía de repente en la habitación. Me lanzaba una prenda sucia. Ya que estás libre, ¿puedes lavarme este vestido a mano? Es de marca, se estropea en la lavadora. Seguro que nunca has visto un vestido tan caro, ¿verdad? Ten cuidado. Tenía que reprimir mi ira, sonreír y cogerlo. Tuve que vivir en esa tensión constante, pero no me rendí porque sabía que era una prueba que debía superar. Quería ver cómo era realmente la familia que una vez amé. Quería ver, cuando yo no era más que una esposa humilde, cuán profundo era el amor que Mateo sentía por mí. Y lo más importante, estaba esperando una oportunidad, una escena que sabía que tarde o temprano llegaría. La escena en la que mi arrogante cuñada doctora se enfrentaría a su cuñada inculta en un papel que nunca podría haber imaginado. Mateo, mi marido, era el único que me hacía sentir un poco de culpa. No sabía nada de mi verdadera identidad. Después de la noche en que me marché de la fiesta y los días de luto por mi padre, se mostró muy arrepentido. Me pidió perdón, regañó a su hermana. Pero su arrepentimiento no fue más allá. Seguía siendo débil, incapaz de contradecir a su madre y a su hermana. Cuando le mentí sobre haberlo perdido todo, vi una fugaz decepción en sus ojos.
aunque intentó ocultarla muy bien. Seguía tratándome bien, pero sentía que su amor ya no era el mismo. Quizás, en el fondo, también se había visto afectado por los prejuicios de su familia, y había empezado a sentir que esta esposa inculta ya no estaba a su altura. Lo acepté todo, considerándolo como la prueba final para mi matrimonio. La obra de la vida continuaba, y yo esperaba pacientemente el día del desenlace. Mientras yo luchaba con mi agotadora doble vida, al otro lado del campo de batalla, mi cuñada, la flamante doctora Beatriz, comenzaba su viaje para conquistar su sueño de grandeza. Regresó a España no solo con un prestigioso título, sino también con una arrogancia y una ambición que no ocultaba. Declaró que, con su talento, merecía un puesto a su altura. Un puesto que hiciera que todos la miraran con admiración, y su objetivo no era otro que el Grupo Titán. Esta elección fue tanto una coincidencia como una inevitabilidad. Coincidencia porque Titán era el conglomerado más grande, y el sueño de cualquier profesional talentoso, pero también inevitable porque, justo después de que yo asumiera el control, mi drástica reestructuración había creado una ola de contratación de altos ejecutivos sin precedentes. Publiqué ofertas de empleo en todos los principales medios de comunicación, buscando las mentes más brillantes para llevar a cabo conmigo mis audaces estrategias, y por supuesto esa información no pasó desapercibida para los ambiciosos ojos de Beatriz. «Es esto». Aquella noche, mientras navegaba por su iPad, exclamó con entusiasmo: «El Grupo Titán busca un director de desarrollo estratégico. Requisitos: doctorado en Administración de Empresas por una de las mejores universidades del mundo». Dios mío, este puesto está hecho a mi medida. Mostró la pantalla del iPad a toda la familia, con el rostro iluminado por la confianza. Pilar, mi suegra, se puso rápidamente las gafas de leer y asintió con aprobación. Pues sí, es verdad. ¿Quién más podría merecer este puesto aparte de mi hija? Director de un conglomerado de miles de millones. Solo oírlo ya suena impresionante. Mateo también animó a su hermana. Es una gran oportunidad, Beatriz. Con tu título y tu capacidad, estoy seguro de que lo conseguirás. Solo yo permanecí en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, invisible para todos. El cebo estaba lanzado, y el pez más ambicioso se había lanzado a morderlo. En realidad, esa oferta de empleo la había creado yo específicamente. Tras analizar la estructura del grupo, me di cuenta de que el departamento de estrategia era bastante débil, pero nunca imaginé que una de las primeras candidatas sería mi arrogante cuñada. Una jugada del destino de lo más irónica. Los días siguientes, Beatriz se dedicó en cuerpo y alma a prepararse. Contrató a expertos para que le redactaran un currículum impecable. Enumeró una larga lista de logros, publicaciones y hasta una carta de recomendación de un profesor de renombre. Estaba convencida de que, con un perfil tan impresionante, ningún reclutador podría rechazarla. Y así fue. Pocos días después de enviar su solicitud, recibió un correo electrónico invitándola a la primera ronda de entrevistas. Ese día pasó horas preparándose, saliendo de casa con una confianza inquebrantable, como una reina a punto de conquistar su reino. Regresó esa noche con una sonrisa radiante. «¿Qué tal, hija?», preguntó Pilar ansiosamente. «Mejor que bien, mamá». Beatriz dejó caer el bolso en el sofá, con un tono de superioridad. La primera entrevista fue pan comido. Solo una directora de recursos humanos, una señora mayor y aburrida, que hizo un par de preguntas teóricas de manual. No tardé ni media hora en responder, y la mujer no paraba de asentir y elogiarme. Sinceramente, el nivel de los altos cargos en estas grandes empresas no es para tanto. Hablaba como si pasar la entrevista fuera algo obvio. Su arrogancia comenzaba a inflarse hasta el extremo. Yo me senté allí, escuchando en silencio. Sabía que la señora mayor y aburrida a la que se refería era la señorita Mayo, una cazatalentos con más de 20 años de experiencia, a la que yo misma, con mucho esfuerzo, había logrado contratar. La señorita Mayo me llamó para informarme inmediatamente después. «Presidenta, la candidata Beatriz tiene un currículum excelente y unos conocimientos teóricos muy sólidos, pero tiene un punto débil fatal: su arrogancia y su falta de experiencia práctica. Sin embargo, siguiendo sus instrucciones, la he dejado pasar esta ronda. Siga el plan, señorita Mayo», le dije. Quería ver hasta dónde podía llegar esta chica. Y así, Beatriz fue superando las siguientes rondas de entrevistas con una facilidad pasmosa. Todo estaba bajo mi control.
Di instrucciones a todos los entrevistadores para que solo hicieran preguntas teóricas, sin profundizar en problemas prácticos y complejos. Mi objetivo era alimentar su confianza y su arrogancia hasta el límite. Quería dejarla volar muy alto, hasta las nubes de su propia ilusión, para luego ser yo misma quien le cortara las alas. Con cada ronda que superaba, la arrogancia de Beatriz aumentaba. Volvía a casa no solo presumiendo, sino también criticando y juzgando la capacidad de los altos directivos de Titán. Ese director de marketing solo tiene la fachada. Le pregunté un par de cosas sobre estrategia de marca, y sus respuestas fueron muy superficiales. Le dije un par de cosas y se quedó con la boca abierta. Oh, esa directora financiera es una anticuada, un pensamiento obsoleto. Le hablé de modelos financieros derivados, y se quedó mirándome como si le hablara en chino. Pilar, al escuchar a su hija, estaba encantada, y lo contaba a todo el mundo, pregonando lo brillante que era. Mateo también parecía muy orgulloso de su hermana. A menudo me decía, ¿ves, cariño? La gente con estudios es diferente. El pensamiento de Beatriz está a otro nivel. Deberías aprender mucho de ella. Yo solo sonreía y observaba en silencio, como un espectador viendo una comedia. Me parecía ridícula su miopía. Estaban alabando a un loro que solo sabía repetir conocimientos de libros de texto, sin saber que el mundo real de los negocios es mucho más cruel y complejo. El sueño de grandeza de Beatriz se acercaba, y yo esperaba pacientemente, esperando el día de desvelar el secreto, para que viera que el fénix con el que soñaba era en realidad la gallina de corral que siempre había despreciado. Después de superar fácilmente las primeras rondas de entrevistas, la confianza de Beatriz ya no podía describirse con palabras. Estaba completamente convencida de que el puesto de directora de desarrollo estratégico del Grupo Titán ya era suyo. Empezó a planificar su futuro. Un coche deportivo. Un ático de lujo. Convertirse en una poderosa y exitosa mujer de negocios. Se había sumergido en su propio sueño de grandeza. Un sueño construido sobre elogios falsos y una ilusión sin límites. Cada noche, en la cena familiar, el tema principal no era otro que las historias sobre Titán y las críticas de Beatriz. Actuaba como si ya fuera una alta directiva de la empresa. Hoy he echado un vistazo al informe anual de Titán. Dios mío, ¿cómo pueden presentarlo de una manera tan poco profesional? Si yo fuera la directora de estrategia, lo primero que haría sería cambiar toda la identidad de marca del grupo. Pilar asentía, apoyándola. Claro que sí. Se necesita gente con visión internacional como tú para que la empresa progrese. Yo me sentaba allí, comiendo en silencio mi cena. Sabía perfectamente quién había aprobado ese informe anual. Yo misma, y había sido calificado como uno de los informes más creativos y efectivos del sector ese año. Pero no dije nada. Discutir con gente sumida en la ignorancia y la ilusión es la tarea más inútil del mundo. La arrogancia de Beatriz alcanzó su punto álgido cuando recibió el correo electrónico que la convocaba a la tercera ronda de entrevistas con el vicepresidente de estrategia. ¿Lo veis? Mostró el teléfono a toda la familia, con voz triunfante. Ya os lo dije, con mi nivel no hay obstáculo que se me resista. Este vicepresidente es solo un tipo que ha subido por antigüedad. Pan comido. El día de la tercera entrevista, Beatriz regresó con una sonrisa de victoria, pero esta vez, en su sonrisa había un matiz de desconcierto. «¿Qué tal, hija?», preguntó Pilar ansiosamente. «Pues, nada difícil», respondió Beatriz, pero su voz ya no tenía el tono de superioridad de antes. El vicepresidente era bastante peculiar. No preguntó mucho sobre teoría. En su lugar, planteó una situación práctica sobre Titán queriendo entrar en el mercado europeo y me preguntó por la estrategia. Le expuse todo lo que había aprendido sobre el modelo DAFO, la matriz BCG. ¿Y qué dijo él?, preguntó Mateo con curiosidad. No dijo nada. Beatriz frunció el ceño, solo escuchó en silencio. Asintió y dijo que habría una entrevista final directamente con todo el Consejo de Administración y, especialmente, con la participación de la nueva presidenta. Al oír la palabra presidenta, todos sentimos un poco de curiosidad. Desde la muerte del antiguo presidente Ricardo Soler, la identidad de su sucesor había sido un gran misterio. Solo se sabía que era alguien muy joven, pero increíblemente talentoso y enigmático. ¿La nueva presidenta? Pilar reflexionó. Dicen que es una persona muy exigente y misteriosa. Si llegas a conocerla en persona será un gran honor. Por supuesto, mamá. Beatriz irguió el pecho, recuperando la confianza. Seguramente quedaron muy impresionados con mi presentación,
y por eso quieren darme la oportunidad de lucirme ante toda la cúpula directiva. Esta es mi oportunidad de oro para brillar. Prepararé una presentación perfecta para que esa misteriosa presidenta quede completamente convencida. Había caído por completo en la trampa que le había tendido. No se dio cuenta de que las preguntas situacionales del vicepresidente eran pistas que yo le había dado. Quería ver cómo, con sus conocimientos de libro, resolvería un problema real. Y, como esperaba, su respuesta no fue más que un montón de teoría vacía. Había revelado su punto débil fatal sin siquiera saberlo. Los días siguientes, nuestra familia vivió en un ambiente de preparación para un gran evento. Beatriz se encerró en su habitación, preparando día y noche la presentación decisiva. De vez en cuando salía corriendo, hablando sin parar de sus grandes ideas. Ya lo tengo. Propondré una estrategia audaz. Titán debería adquirir una pequeña empresa en Alemania para usarla como trampolín. Ese es el pensamiento de un líder de talla mundial. Yo me sentaba allí, bebiendo mi té en silencio y sonriendo para mis adentros. Conocía perfectamente esa idea audaz. Mi padre y yo la habíamos discutido y descartado hacía 3 años por ser demasiado arriesgada. Sus conocimientos estaban anticuados, obsoletos, y ella los consideraba grandiosos. Finalmente, llegó el día del juicio. Beatriz recibió un correo electrónico oficial invitándola a la sede de Titán el lunes por la mañana para una reunión y presentación ante el Consejo de Administración. Estaba loca de alegría. Lo conseguí. Voy a ser la directora de estrategia de Titán. Pilar abrazó a su hija, con los ojos llenos de lágrimas. ¡Qué inteligente es mi niña! Eres el orgullo de mi vida. Juan también le dio una palmada en la espalda a su hermana, lleno de orgullo. Se volvió hacia mí y dijo una frase que fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. ¿Lo ves, cariño? La gente con estudios y ambición, tarde o temprano, triunfa. Deberías fijarte en mi hermana y aprender. No te conformes con esta vida de ama de casa sin futuro. No dije nada, solo levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Y esta vez, no lo oculté. Le dejé ver que en mis ojos no había autocompasión ni complejos, sino lástima. Lástima por él y por toda esta familia llena de prejuicios y miopía. La obra estaba a punto de terminar, y yo estaba deseando ver su reacción cuando el telón final cayera. Los días de espera hasta la entrevista final no fueron de ansiedad para Beatriz, sino una sucesión de autocomplacencia y halagos. Estaba completamente convencida de su propio talento, creyendo que nadie más merecía el puesto de directora de estrategia de Titán. Pero cuanto más investigaba sobre la corporación a la que estaba a punto de unirse, un personaje comenzó a despertar en ella, no solo curiosidad, sino una extraña admiración. Era la nueva presidenta, la persona con el poder supremo en Titán, una figura a la que el mundo de los negocios apodaba el tiburón, cuya cabeza se ve pero no su cola. La información sobre esta presidenta era extremadamente escasa. No se había publicado ninguna foto suya en los medios, ni se le había realizado ninguna entrevista personal. Todo lo que se sabía eran rumores, leyendas que circulaban entre los altos ejecutivos, cada historia añadiendo más misterio y poder a su figura. Beatriz, con su habilidad para la investigación, intentó rastrear toda la web, desde foros económicos privados hasta artículos internacionales, y lo que encontró pintaba un retrato impresionante. Se rumoreaba que esta nueva presidenta era la única heredera del difunto presidente Ricardo Soler, pero que había vivido un tiempo en el extranjero, cortando casi todo contacto. Tras la repentina muerte de Ricardo Soler, esta persona regresó en silencio, y en solo un mes, llevó a cabo una purga y una reestructuración interna sin precedentes. Dicen que es una persona implacable. Contó Beatriz a su madre y a su hermano durante la cena. Su voz ya no era de desprecio, sino de genuina admiración. En solo una semana, 3 vicepresidentes veteranos fueron forzados a una jubilación anticipada. Despidieron a un montón de directores. Tiene un estilo de trabajo que llaman sin piedad por los parientes. Solo se fija en la capacidad, sin importar amistades o antigüedad. Quien sirve se queda. Quien no, es eliminado de inmediato, sin contemplaciones. Pilar, al oír esto, se preocupó un poco. ¿Tan terrible es? ¿Será difícil trabajar con alguien así? Difícil, pero así es un verdadero líder, respondió Beatriz con los ojos brillantes. Se necesita esa decisión, incluso crueldad, para levantar un conglomerado que mostraba signos de estancamiento. He leído los análisis. Desde que esta presidenta asumió el poder, el precio de las acciones de Titán se ha disparado.
Se han lanzado una serie de proyectos nuevos y audaces. Esta persona es un genio de los negocios, una mente estratégica de primer nivel. Estaba completamente cautivada por la imagen que ella misma se había creado. Ya no solo quería entrar en Titán por un buen trabajo. Quería trabajar bajo el mando de una líder tan excepcional. Soñaba con el día en que pudiera convertirse en la mano derecha de esa misteriosa presidenta. Que ésta reconociera y valorara su talento. Debo causar una muy buena impresión en la próxima entrevista, dijo con una determinación férrea. Una persona como esa presidenta seguramente no aprecia a quienes solo saben hablar de teoría. Tengo que demostrarles que no solo tengo un título, sino también una verdadera visión estratégica. La admiración por la misteriosa presidenta se convirtió, sin querer, en un estímulo que elevó el orgullo y la confianza de Beatriz a un nuevo nivel. Ya no consideraba a los entrevistadores anteriores como personas de su categoría. En sus ojos, ahora solo había una persona con el nivel suficiente para juzgarla. Esa presidenta. Mientras tanto, al otro lado, yo, la presidenta Dragón Fantasma, estaba sentada en mi despacho, observando en silencio todos sus movimientos a través de los informes detallados que me enviaba el Departamento de Recursos Humanos. Había leído cada línea de su currículum. Había revisado los vídeos de cada entrevista. Y también sabía que estaba investigando frenéticamente sobre mí. Presidenta, me dijo la señorita Mayo, la directora de RR. HH. Por teléfono, con un tono algo preocupado. Esta candidata, Beatriz, parece demasiado segura de sí misma. En las entrevistas, siempre se ha mostrado como si lo supiera todo, e incluso ha hecho comentarios despectivos sobre nuestros directivos. ¿Dejarla llegar a la ronda final no es favorecerla demasiado? Yo solo sonreí. No se preocupe, señorita Mayo. Deje que se luzca. A un buen caballo hay que dejarlo correr a toda velocidad para ver su resistencia. Prepare la reunión final y recuerde no revelar ninguna información sobre mí. Quiero darle una sorpresa. Sí, entiendo. Presidenta. Colgué, giré mi sillón de cuero hacia la ventana y observé el ajetreado tráfico de abajo. ¿Una sorpresa? Quizás no sería solo una sorpresa. Sería un shock. Una lección que mi arrogante cuñada doctora nunca olvidaría en su vida. Había creado deliberadamente una imagen misteriosa. Una densa niebla a mi alrededor. No quería aparecer en los medios. No por miedo, sino por libertad. Pero ahora, ese mismo misterio se había convertido, sin querer, en parte de mi plan. Se había convertido en una montaña altísima que Beatriz estaba ansiosa por conquistar, sin saber que en la cima, quien la esperaba, era la misma persona a la que siempre había pisoteado. Estaba deseando ver su cara cuando se diera cuenta de que el genio de los negocios que tanto admiraba era su cuñada inculta. La semana transcurrió entre la emoción y la minuciosa preparación de Beatriz, quien convirtió su dormitorio en un verdadero cuartel general. Libros y documentos sobre estrategia empresarial se apilaban por todas partes. Una pizarra blanca estaba llena de diagramas y modelos complejos. Dedicó el 120% de su esfuerzo, no solo para hacer una buena presentación, sino una presentación memorable, una que dejara al misterioso presidente de Titán completamente convencido. Toda la familia se vio arrastrada por esa vorágine. Pilar le preparaba a diario platos nutritivos y se los llevaba a su habitación. Come bien, hija, para tener fuerzas para la batalla. El futuro de toda la familia depende de ti, decía, con los ojos brillantes de esperanza. Mateo ayudaba a su hermana a buscar documentos e imprimir papeles. También se mostraba muy entusiasmado, como si el éxito de Beatriz fuera el suyo propio. No te preocupes, ya me he informado. La nueva presidenta es exigente, pero valora mucho el talento. Si demuestras tu valía, no hay razón para que te rechacen. Estaban completamente atrapados en el sueño que Beatriz había pintado, un sueño de un futuro brillante, donde su hija y hermana se convertiría en una alta directiva, con un sueldo de cientos de miles de euros, trayendo gloria a la familia. Se habían olvidado de mi existencia. O quizás, a sus ojos, yo solo era un fondo borroso, una ama de casa sin voz que envidiaba en secreto el éxito de su cuñada. No dije nada, simplemente cumplí mi papel en silencio. Por las mañanas, me levantaba temprano para preparar el desayuno. Por las noches, limpiaba y lavaba la ropa. A veces, cuando Beatriz necesitaba a alguien para ensayar su presentación, me convertía en una espectadora involuntaria. Me sentaba a escucharla hablar sin parar de estrategias macroeconómicas, modelos de negocio complejos y términos técnicos en inglés. ¿Qué te parece, Alba?, me preguntaba al terminar, no para pedir mi opinión, sino para esperar un cumplido.
¿Crees que mi presentación es lo suficientemente convincente? Es genial, Beatriz. Respondía yo con total sinceridad fingida. No entiendo nada. Eres muy inteligente. Supongo que estas cosas solo las saben las personas con tus estudios. Mi cumplido la dejó muy satisfecha. Se convenció aún más de que su conocimiento estaba a otro nivel, un nivel que gente inculta como yo nunca podría alcanzar. Y entonces llegó el día más esperado por toda la familia. Esa mañana, Beatriz recibió un correo electrónico de Recursos Humanos de Titán. No era un correo ordinario, sino una carta de invitación formal, con el logotipo del grupo en relieve. Estimada candidata Beatriz Jiménez, el comité de selección del Grupo Titán tiene el placer de informarle de que, tras haber superado brillantemente las rondas de entrevistas, ha sido seleccionada como la única candidata para la ronda final del proceso de selección para el puesto de directora de Desarrollo Estratégico. La selección se llevará a cabo en formato de reunión y presentación directa ante el Consejo de Administración y la presidenta del grupo. Fecha y hora. Lunes, 15 de mayo de 2025, a las 9 h. Lugar. Sala del Consejo. Planta 68. Torre Titán. Atentamente. Cuando Beatriz leyó la carta en voz alta, toda la familia estalló de alegría. La única candidata, exclamó Pilar tapándose la cara, incrédula. Dios mío, mi hija es la única candidata. Eso significa que ya te han elegido. Es solo una formalidad. Enhorabuena. Mateo también abrazó a su hermana, loco de alegría. Lo sabía, mi hermana es la mejor. Beatriz tampoco pudo ocultar su felicidad. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos brillaban de orgullo. Ya os lo dije, con mi capacidad no tengo rival. Se dieron cuenta enseguida. La reunión no será una entrevista. Será mi escenario para brillar, la presentación oficial de la nueva directora de estrategia del Grupo Titán. Estaba completamente absorta en su victoria. No notó la extrañeza de la carta. ¿Por qué un gran conglomerado elegiría a un solo candidato para la ronda final? ¿Por qué la selección se organizaba como una reunión del Consejo? ¿Y por qué en la planta 68, el Sancta Sanctorum, reservado solo para las reuniones más secretas de la alta dirección? Para ella, todo esto solo añadía solemnidad a su inminente coronación. Yo, de pie en un rincón, los observaba abrazarse, sin sentir nada. Solo una ironía suprema. ¿Un escenario? Sí, sería un escenario, pero no para que ella brillara, sino para que yo desvelara el último secreto. Una presentación. También, pero no la de una nueva directora, sino la de la presidenta a la que ella siempre había llamado inculta. Ese fin de semana, celebramos por adelantado. Mateo reservó mesa en el restaurante más lujoso. Beatriz no paraba de hablar de sus planes al asumir el cargo. Dijo que pediría un sueldo no inferior a 200.000 euros al año, un coche con chofer y el despacho con las mejores vistas. Se había pintado una vida de reina. Durante la cena, Pilar se volvió hacia mí, con un tono condescendiente. Bueno, esta chica ya ha estado muchos años en casa. Pronto, Beatriz entrará en Titán, con un buen sueldo y muchos contactos. ¿Por qué no le pides que te consiga un puesto de limpiadora o algo así en la empresa? Para que tengas un trabajo estable y no te quedes en casa aburrida. Yo solo sonreí y levanté mi vaso de agua. Gracias, mamá, pero no creo que ese trabajo sea para mí. ¿Y encima te quejas? Frunció el ceño. Entrar a trabajar en Titán es una suerte que no tiene cualquiera. Si tú no lo quieres, hay miles de personas que sí. No dije nada más. Bebí mi agua en silencio. Realmente no era para mí. Mi lugar no estaba en la sala del café. Mi lugar estaba en la silla más alta de ese edificio. Y esperaba con impaciencia el lunes por la mañana, el día del juicio. El lunes por la mañana, toda la familia se levantó más temprano de lo habitual. El ambiente en casa era solemne y emocionante, como si fuera el día más importante de nuestras vidas. Beatriz tardó casi 3 horas en prepararse. Eligió un elegante traje de chaqueta de marca en color blanco roto. Se peinó con unas ondas suaves y se maquilló con el estilo de una exitosa mujer de negocios. Se miraba en el espejo, girando una y otra vez, con una expresión de máxima satisfacción. Se había metido por completo en el papel de la nueva directora de estrategia. Un papel que creía que en pocas horas sería oficialmente suyo. Estás perfecta, hija. Pareces una verdadera líder. La elogió Pilar, que estaba a su lado. Ve con confianza y muéstrales tu verdadero talento. Demuéstrales lo brillante que es mi hija. Mateo, que se había pedido la mañana libre en el trabajo,
La llevó en coche a su futuro lugar de trabajo. Le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Tranquila. Ten confianza y expón todo lo que has preparado. Todos esperamos tus buenas noticias». Convirtieron la entrevista de Beatriz en un evento solemne, como si despidieran a un campeón. Solo yo permanecía en un rincón, observando en silencio. Seguía con mi ropa de casa, sosteniendo una taza de té caliente. Cuando Beatriz pasó a mi lado para salir, se detuvo y me miró de arriba abajo con desprecio. «Hoy limpia bien la casa, ¿vale? Esta noche, cuando vuelva, os invitaré a todos a una gran cena. Ah, y por cierto, ¿puedes plancharme este traje? Es de alta costura, necesita un planchado profesional. Supongo que conoces alguna buena tintorería, ¿no?», dijo, como si le diera una orden a una sirvienta. Yo solo sonreí. «Claro, vete tranquila. Que tengas suerte». «¿Suerte? No la necesito», sonrió con suficiencia. «Yo tengo talento». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, con un aire de superioridad. El coche de Mateo arrancó, llevándose el sueño de grandeza de mi cuñada y la esperanza de una familia sumida en la ilusión. Me quedé mirando hasta que el coche desapareció. Dejé la taza de té y volví a mi habitación en silencio. Pero no para limpiar la casa. Abrí el armario y saqué un conjunto completamente diferente. Un traje de chaqueta azul marino hecho a medida, unos tacones de aguja de marca y el reloj Patek Philippe de edición limitada que mi padre me había regalado. Yo también tenía una cita importante. Una cita en la planta 68 de la Torre Titán. Llegué al grupo por una entrada privada reservada para la presidencia, subiendo directamente a mi despacho en un ascensor privado. Desde mi oficina, a través de las cámaras de seguridad, podía observar todo el vestíbulo principal. Vi entrar a Beatriz y a Mateo. Mateo parecía un poco abrumado por la magnificencia del edificio. Beatriz, en cambio, caminaba con el pecho erguido y paso firme. Se acercó al mostrador de recepción y dijo con voz altiva: «Soy Beatriz Jiménez. Tengo una entrevista con el Consejo de Administración a las 9». La recepcionista, a quien yo ya había instruido, sonrió con gran profesionalidad. «Buenos días, señorita Jiménez. Por favor, sígame por aquí. La están esperando en la sala de reuniones». Observé a Beatriz seguir a la recepcionista hacia el ascensor de invitados. Su orgullo era evidente en cada paso. Probablemente pensaba que en pocos minutos caminaría por esos pasillos como una jefa, una alta directiva. Apagué la pantalla de la cámara y respiré hondo. Había llegado el momento. Me miré en el espejo. Un maquillaje ligero pero definido. Una mirada fría y decidida. Ya no era la esposa inculta. Alba. Era Alba Soler, la presidenta del Grupo Titán, y hoy iba a entrevistar personalmente a mi cuñada. A las 9 en punto, llevaron a Beatriz ante la imponente puerta de madera de la sala del consejo. La puerta se abrió, revelando un espacio enorme con una larga mesa ovalada, rodeada por casi 20 sillas de cuero de alta gama. Casi todos los asientos estaban ocupados. Allí estaba la élite del Grupo Titán. Los vicepresidentes, los directores de área, y Arturo, que ocupaba el puesto de vicepresidente ejecutivo, justo al lado de la silla presidencial. Beatriz se sintió un poco abrumada por el imponente jurado, pero recuperó rápidamente la confianza. Sonrió e hizo una reverencia profesional. «Buenos días. Honorable Consejo de Administración. Soy Beatriz Jiménez, candidata para el puesto de directora de Desarrollo Estratégico». Arturo asintió y le indicó que se sentara en la única silla colocada en el lado opuesto. «Buenos días, señorita Jiménez. Gracias por venir. Hemos revisado su expediente con gran interés. Es impresionante. Sin embargo, antes de que comience su presentación, debemos esperar a una persona más. Nuestra presidenta está de camino». Beatriz asintió. Su rostro no podía ocultar la emoción. Se sentó erguida, con las manos perfectamente colocadas sobre la mesa, lista para la mejor actuación de su vida. Echó un vistazo a la sala, a los rostros poderosos que tenía enfrente. Sintió una gran satisfacción. Estar aquí, presentando ante estas personas, ya era un reconocimiento a su talento. Se fijó especialmente en la silla presidencial vacía, un sillón de cuero negro, más grande e imponente que los demás. Era el asiento de la misteriosa presidenta, a quien tanto admiraba y anhelaba conocer. Pensó en qué hacer y decir para causar la mejor impresión en esa figura legendaria. No sabía que ya había causado una impresión en esa persona hacía mucho tiempo, pero una impresión de lo más negativa.
Pasaron 5 minutos en silencio. El ambiente en la sala se volvió un poco tenso. Todos esperaban. Beatriz también empezó a impacientarse, pensando que aquella presidenta tenía los aires de grandeza de una persona importante, haciendo esperar a todo el mundo. Y entonces, justo a las 9:05, la gran puerta detrás de los directivos, la entrada privada de la presidencia, se abrió lentamente. Toda la sala se puso en pie al unísono. Con la mirada fija en la puerta, Beatriz se levantó apresuradamente, con el corazón latiéndole con fuerza, conteniendo la respiración para presenciar el momento de conocer a la leyenda que tanto admiraba. Se imaginó a una mujer de mediana edad, de aspecto astuto y frío, o a un hombre maduro con el porte de un líder experimentado. Pero la persona que entró destrozó todas sus suposiciones. No era una mujer de mediana edad ni un hombre maduro. Era una joven vestida con un traje azul marino perfectamente entallado que realzaba su figura esbelta pero poderosa. Llevaba el pelo negro y largo recogido en un moño elegante, que dejaba al descubierto una frente alta e inteligente y un cuello esbelto. Su rostro, con un maquillaje discreto, no ocultaba sus rasgos finos y sobre todo sus ojos. Unos ojos negros, profundos, que irradiaban una frialdad, una agudeza y una confianza absolutas. La mujer caminaba sobre sus tacones altos, cada paso firme y decidido, creando un sonido autoritario sobre el suelo de mármol. No miró a nadie. Simplemente se dirigió en silencio hacia la silla presidencial. Los miembros del consejo inclinaron la cabeza al unísono. «Buenos días, presidenta». Beatriz se quedó petrificada, como si la hubieran congelado. La sangre se le heló en las venas. No podía creer lo que veía. Ese rostro, esa figura y esos ojos. Le resultaban tan familiares. Inquietantemente familiares. Había visto ese rostro todos los días durante los últimos 5 años. Se había burlado, la había humillado, la había despreciado. No, no podía ser. La mujer, una vez sentada en la silla presidencial, levantó la cabeza lentamente. Su mirada recorrió la sala y se detuvo, clavándose directamente en los ojos de Beatriz. Una mirada sin emoción, fría, como si mirara a una completa extraña. Y entonces habló, con una voz clara y familiar, pero con un tono de poder aterrador. «Buenos días, señorita Jiménez. Me alegro de conocerla por fin. Soy Alba Soler, presidenta del Grupo Titán. Por favor, tomen asiento». Alba Soler. Ese nombre fue como un rayo que le partió el cerebro a Beatriz. Su mundo se hizo añicos. Su cuñada inculta, a la que siempre había llamado paleta, parásita, la persona a la que, hacía solo 2 semanas, le había gritado las que no tienen estudios, mejor que se callen la boca. Ahora estaba sentada majestuosamente en la silla presidencial de un conglomerado multimillonario, justo delante de ella. Tú, balbuceó Beatriz. Sus piernas se debilitaron, casi cayendo al suelo. Su rostro se puso blanco como el papel, sin una gota de sangre, y un sudor frío le empapó la frente. Todo su cuerpo temblaba sin control. No podía articular una palabra coherente. La miré, observando su estado lamentable, sin sentir ninguna satisfacción. Solo una ironía suprema. «¿Qué ocurre, señorita Jiménez?» Continué con mi papel, con un tono profesional y sereno. «No parece encontrarse bien. ¿Necesita un vaso de agua?» Los miembros del consejo se miraron, sin entender qué pasaba. Solo veían que la candidata doctora, tan segura de sí misma momentos antes, ahora parecía al borde del desmayo. «No. Gracias». Beatriz logró negar con la cabeza, pero su cuerpo no dejaba de temblar. «Yo, si está lista», la interrumpí, sin darle oportunidad de recuperarse. «Podemos comenzar la reunión. Según el programa, tiene 15 minutos para presentar su estrategia de desarrollo». «Adelante». «Por favor», señalé la gran pantalla de proyección, donde la primera diapositiva de su presentación ya estaba abierta. Visión estratégica para una pequeña empresa. Aquel título ahora parecía la burla más cruel. Beatriz se tambaleó hacia el atril. Sus pies parecían de plomo. Cogió el mando a distancia, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Miró la pantalla, y luego el guión que había preparado meticulosamente, pero su mente estaba completamente en blanco. Todos los modelos, las estrategias, las cifras que había memorizado, se habían esfumado. En su cabeza solo quedaba mi imagen. La imagen de su cuñada inculta sentada en la silla presidencial, y su insulto de aquel día. «Las que no tienen estudios. Mejor que se callen la boca. Puede empezar cuando quiera, señorita Jiménez». La voz de Arturo sonó como un recordatorio severo.
Beatriz se sobresaltó. Intentó respirar hondo, concentrarse. Pulsó el botón para pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Buenos días. Presidenta. Buenos días. Consejo de Administración. Empezó, con la voz temblorosa y quebrada. Hoy es un gran honor para mí estar aquí para presentar. No pudo continuar. Estaba completamente hundida. El shock había sido demasiado grande, derribando por completo su confianza, su arrogancia y su razón. Se quedó allí, en el atril, frente a toda la alta dirección de Titán, pareciendo una niña perdida. El telón había caído de la forma más inesperada y dramática, y la verdadera tortura estaba a punto de comenzar. El aire en la sala de reuniones era tan denso que se podía oír a Beatriz tragar saliva con dificultad. Se quedó allí, en el atril, bajo la luz brillante. Pero su rostro estaba gris, sin vida. Parecía una actriz que había olvidado su guión justo antes del estreno, plantada en medio de un escenario espléndido. Todo el Consejo de Administración la miraba con una mezcla de confusión y decepción. Esperaban una presentación impresionante de una candidata con un currículum tan brillante. No un silencio incómodo. La miré, observando su estado lamentable, sin sentir ninguna satisfacción, solo una ironía suprema. Cuando a las personas se les despoja de la coraza de sus títulos y teorías vacías, qué débiles y vacías resultan ser por dentro. Señorita Jiménez, rompí el silencio opresivo. Mi voz se mantuvo serena, profesional, sin rastro de emoción personal. Quizás esté un poco nerviosa. No se preocupe. Si no está lista para la presentación, podemos cambiar un poco el formato. Yo preguntaré y usted responderá. ¿De acuerdo? Mi propuesta parecía una tabla de salvación, una forma de sacarla de esa situación embarazosa. Beatriz asintió apresuradamente como un autómata, aferrándose a ello como a un salvavidas. Sí, por supuesto. Gracias, presidenta. Probablemente pensó que una sesión de preguntas y respuestas sería más fácil que una larga presentación. Se equivocaba. La verdadera tortura estaba a punto de comenzar. No le hice preguntas teóricas de manual. Sabía que ese era su punto fuerte. No le daría la oportunidad de recitar lo que había memorizado. En su lugar, la llevaría a un mundo completamente diferente. El mundo real de los negocios. Un mundo lleno de situaciones retorcidas, de problemas sin solución predefinida, un mundo que ninguna universidad puede enseñar. De acuerdo. Primera pregunta. Empecé, mirándola directamente a los ojos. Según su currículum, tiene un conocimiento muy profundo de los modelos de gestión estratégica. Supongamos que usted es la directora de estrategia de Titán. Mañana mismo, nuestro mayor competidor, el grupo Anmar, lanza de repente una nueva línea de productos con características similares a nuestro producto estrella, pero un 20% más baratos. Al mismo tiempo, inician una campaña de desprestigio, difundiendo rumores falsos sobre la calidad de los productos de Titán. En 24 horas, usted, como jefa del departamento de estrategia, ¿qué haría? Toda la sala guardó silencio. Era una situación clásica en el mundo empresarial, una crisis que cualquier líder debe afrontar. Los miembros del consejo se volvieron hacia Beatriz, esperando la respuesta de una doctora con honores. Beatriz se quedó helada. No estaba preparada para una pregunta así. Se turbó. Su mente daba vueltas, tratando de recordar los modelos y teorías que había estudiado. Presidenta. Según el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, esto es una amenaza directa de un competidor. Necesitamos analizar nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es decir, una matriz DAFO, para poder formular una estrategia de respuesta adecuada. Solo pudo decir eso. Respondía como un estudiante de primer año en un examen parcial. Sonreí con desdén, sin disimularlo. Señorita Jiménez, no necesito que me recite la teoría. Eso lo puedo encontrar en cualquier libro de texto. Lo que necesito son acciones. En 24 horas, ¿qué haría concretamente? ¿Qué reunión convocaría? ¿Con quién? ¿Cuál sería la primera directiva que daría? ¿Qué le diría a los medios de comunicación? ¿Decidiría bajar el precio de nuestro producto? Si es así, ¿cuánto? ¿Y cómo gestionaría la crisis de confianza de los clientes? Mis preguntas eran incisivas, directas, sin dejarle escapatoria. Beatriz se sintió completamente abrumada. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Balbuceó.
Bueno, convocaría una reunión de urgencia con los departamentos de marketing y ventas para discutirlo. ¿Discutir qué? ¿Y cuándo tendríamos resultados? La interrumpí sin piedad. Mientras usted discute, nuestra cuota de mercado está siendo devorada por horas y nuestra reputación destruida por minutos. Un líder estratégico es quien toma decisiones, no quien solo discute. No tiene una respuesta, ¿verdad? Beatriz bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Su silencio era la respuesta. No le di tiempo a avergonzarse. Continué con la segunda pregunta. Aún más difícil. De acuerdo, olvidemos eso. En su ensayo, proponía una estrategia audaz. Adquirir una empresa en Alemania como trampolín para entrar en el mercado europeo. Una idea muy buena, pero ¿sabe usted lo que estipula la ley antimonopolio alemana sobre la adquisición de una empresa nacional por parte de un grupo extranjero? No. ¿Sabe usted las diferencias culturales en el trabajo entre alemanes y españoles? ¿Cómo armonizaría ambas culturas para evitar una fuga de cerebros tras la fusión? Y lo más importante, ¿sabe usted que la empresa que propone adquirir es en realidad una tapadera dirigida por nuestro competidor, el grupo Anmar? Ante la última pregunta, no solo Beatriz, sino también algunos miembros del consejo se quedaron atónitos. Era información confidencial que solo yo y unos pocos confidentes conocíamos, fruto de una investigación secreta de meses. Beatriz se quedó petrificada. Me miró con incredulidad. No podía entender cómo su cuñada inculta podía conocer información de inteligencia económica tan profunda y compleja. Toda la presentación que había preparado con tanto esmero ahora parecía una farsa, una ingenuidad patética. Me levanté, di una vuelta alrededor de la mesa y me detuve justo detrás de ella. Señorita Jiménez, dije. Mi voz ya no era fría, sino genuinamente decepcionada. Los títulos son como un billete de entrada. Pueden abrirle la puerta de un gran conglomerado, pero para llegar lejos, para sobrevivir y prosperar en el despiadado mundo de los negocios, lo que se necesita no son teorías vacías de los libros. Lo que se necesita es experiencia, agudeza, la capacidad de enfrentar y resolver problemas reales, y sobre todo humildad, conocerse a uno mismo y a los demás. Me volví, y la miré directamente a sus ojos llorosos. Usted tiene conocimientos, pero no tiene sabiduría. Es inteligente, pero no es sagaz. Ha valorado tanto su doctorado que ha creído que lo era todo, que le daba derecho a juzgar y a despreciar a los demás. Se ha equivocado, Beatriz. Su mayor error no ha sido no poder responder a mis preguntas, sino juzgar a una persona solo por sus títulos. Dicho esto, volví a mi asiento. La entrevista ha terminado. Gracias por venir. El Departamento de Recursos Humanos le comunicará el resultado. Beatriz no pudo más. Rompió a llorar, sollozando de humillación y desolación. Sin decir una palabra, salió corriendo de la sala, dejando tras de sí un silencio aterrador y las miradas compasivas de todo el Consejo de Administración. El orgullo de una doctora había sido completamente aplastado por la misma cuñada inculta a la que siempre había despreciado. Beatriz regresó a casa en un estado lamentable. El elegante traje blanco roto estaba arrugado, el maquillaje caro corrido por las lágrimas, los ojos hinchados y sin vida. Entró en casa como un alma en pena, arrojó el bolso al suelo y se derrumbó en el sofá, llorando desconsoladamente. Pilar y Mateo, que estaban viendo la televisión, corrieron alarmados al ver a su hija y hermana en ese estado. Beatriz, hija, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguien te ha hecho algo? La abrazó Pilar con voz angustiada. Mamá, Mateo. Beatriz levantó su rostro bañado en lágrimas. Se acabó. Todo se ha acabado. ¿Cómo que se ha acabado? Explícate, exigió Mateo, impaciente. ¿La entrevista ha ido mal? No es que haya ido mal. Beatriz negó con la cabeza, y luego se echó a reír, una risa histérica y distorsionada. Ha sido una pesadilla, una humillación inimaginable. Y entonces, lo contó todo. Contó cómo la misteriosa presidenta de Titán, a quien tanto admiraba, era en realidad su cuñada inculta. Contó cómo Alba la había humillado y derrotado frente a todo el Consejo de Administración con preguntas que no pudo responder. Pilar y Mateo se quedaron de piedra. Sus rostros pasaron de la sorpresa al asombro, y luego al pánico. ¿Qué? ¿Qué dices? Balbuceó Pilar, sin poder creer lo que oía. ¿Alba es la presidenta de Titán? ¿Estás bromeando? No bromeo, gritó Beatriz. Es la verdad. Es ella. Esa paleta a la que siempre has despreciado.
Nos ha engañado a todos durante años. La verdad explotó como una bomba en medio del salón, destruyendo todas las ilusiones y prejuicios que habían construido. Mateo se tambaleó, apoyándose en el respaldo de una silla. Recordó todas las veces que había menospreciado a su esposa, pensando que no entendía nada. Recordó su frase de la noche anterior. Deberías fijarte en mi hermana y aprender. Ahora todo parecía una farsa. La esposa que él consideraba sin futuro era la que tenía en sus manos el futuro de su familia, e incluso el de su propia empresa. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entré yo. Ya no era la esposa inculta Alba. Llevaba el traje de poder que había usado en la entrevista. Mi rostro era frío, impasible. Me dirigí a la mesa del salón, y coloqué sobre ella no la cesta de la compra, sino una carpeta. Son los papeles del divorcio, dije, con una calma aterradora. Creo que no tenemos nada más que hablar. Fírmalos. Mateo me miró atónito. Luego miró los papeles. Balbuceó. Alba. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿De verdad eres? Lo interrumpí. Soy exactamente la persona a la que siempre habéis despreciado. Soy la inculta a la que creíais sin derecho a opinar. ¿Estáis contentos ahora? Pilar, tras el shock inicial, recuperó su naturaleza mordaz. Se levantó de un salto y me señaló. Tú, te atreves a engañarnos a todos. Eres una víbora. Has humillado a mi hija a propósito. ¿Yo os he engañado? Sonreí con desdén. Los que os habéis engañado sois vosotros. Os habéis engañado a vosotros mismos con vuestros prejuicios miopes. Os habéis arrogado el derecho a juzgar y pisotear a los demás solo porque no tienen vuestros títulos. ¿Alguna vez habéis intentado saber quién soy? ¿Por lo que he pasado? ¿O a vuestros ojos solo soy una persona con el bachillerato y nada más? Me volví hacia Mateo, con la mirada llena de decepción. ¿Y tú, Mateo? Te quise. Renuncié a todo para estar contigo. Para construir una familia sencilla. No necesitaba dinero ni estatus. Solo necesitaba un marido que me entendiera, me respetara y me protegiera. ¿Pero qué hiciste? Dejaste que tu madre y tu hermana me humillaran. Guardaste silencio. Tu silencio dolió más que 1000 insultos. Me demostró que, en tu corazón, yo no tenía ningún valor. No, no es verdad, Alba. Yo. Intentó explicarse Mateo. Pero yo ya no quería escuchar. Todo termina aquí. Firma los papeles, os dejo el piso. Consideradlo como el último vestigio de afecto. A partir de ahora, no nos debemos nada. Dicho esto, me di la vuelta para marcharme. No me llevé nada más que mi bolso. Llegué con las manos vacías y me iba de la misma manera. Pero no había perdido nada. Al contrario, me había reencontrado a mí misma. Mateo, al ver mi decisión de irme, se arrodilló y me abrazó las piernas. Alba, no te vayas. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Dale una oportunidad a esta familia. Me detuve y miré al hombre arrodillado a mis pies. Me enfrentaba a una última elección. Perdonar a un marido débil, a una familia llena de prejuicios, y continuar con esta agotadora doble vida, o marcharme decididamente para vivir una vida que realmente me perteneciera, una vida con el nombre de Alba Soler. Me agaché y suavemente aparté sus manos. Mateo, las oportunidades no siempre se pueden dar. Tuviste la tuya durante 5 años, y no la valoraste. Ahora es demasiado tarde. Me di la vuelta y salí por la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. No elegí el perdón. Elegí la libertad. Estimados oyentes, así concluye el dramático viaje de Alba, dejándonos quizás una sensación de satisfacción al ver el orgullo vacío derrotado, y el prejuicio miope pagando un alto precio. Pero cuando esas emociones intensas se calman, cuando apagamos la pantalla y volvemos a nuestra vida cotidiana, ¿qué semillas de reflexión ha plantado realmente esta historia en nuestras mentes? No es simplemente una historia de venganza de una presidenta en la sombra. En un nivel más profundo, es una valiosa lección sobre el verdadero valor de una persona, sobre el peligro de la arrogancia y sobre el increíble poder de la humildad. La primera y más obvia lección es una severa advertencia contra la arrogancia y el prejuicio. El personaje de Beatriz encarna a una parte no pequeña de nuestra sociedad actual, aquellos que utilizan los títulos académicos como única medida del valor de una persona. Se construyen una torre de marfil de conocimiento libresco. Y, desde esa altura, miran y juzgan a los demás con desdén. Creen que un doctorado y unos años en el extranjero les dan derecho a despreciar y humillar a otros.
Pero la historia de Alba nos muestra una cruda realidad. El conocimiento de los libros y la verdadera sabiduría son dos conceptos completamente diferentes. Beatriz tenía conocimientos, pero carecía de la sabiduría para reconocer que el valor de una ama de casa no reside en si sabe de macroeconomía, sino en su sacrificio silencioso, en su capacidad para crear un hogar estable. Estaba tan cegada por su propio brillo que no pudo ver la erudición y la fortaleza ocultas tras la apariencia sencilla de su cuñada, y al final fue esa misma arrogancia la que la convirtió en el hazmerreír, en una fracasada en el campo en el que se creía la mejor. Nos recuerda que nunca debemos juzgar un libro por su portada. Nunca debemos arrogarnos el derecho a menospreciar a otros, solo porque no tienen lo que nosotros tenemos, porque detrás de una apariencia ordinaria puede esconderse un mundo interior rico, una vasta experiencia de vida y una fortaleza extraordinaria que no podemos prever. La humildad, saber escuchar y respetar las diferencias. Esa es la verdadera marca de una persona educada. La historia también pinta un triste cuadro del fracaso de la educación dentro de una familia considerada de principios. Pilar, una maestra jubilada, que debería haber entendido mejor que nadie el valor del conocimiento y el carácter, fue quien sembró en su hija las semillas de la arrogancia y el prejuicio. Enseñó a su hija a obtener buenas notas, a conseguir títulos prestigiosos, pero olvidó enseñarle a ser una buena persona, a respetar a los demás. Convirtió a su hija en un loro sabio, que solo sabía repetir conocimientos de libros sin un corazón compasivo. Esto demuestra que por muy alto que sea el nivel académico, sin carácter, no es más que un vacío lamentable. La verdadera lección no está solo en las aulas, sino en cómo tratamos a los demás a diario. Un barrendero que sabe dar las gracias, un agricultor que vive en armonía y amabilidad, son 1000 veces más dignos de respeto que un doctor que solo tiene desprecio en la mirada. Pero quizás la lección más profunda y significativa que nos deja la historia es sobre el poder del silencio y el valor de esperar el momento oportuno. Alba eligió el silencio durante 5 años, no porque fuera débil o ignorante. Guardó silencio para observar, para comprender y para dar tiempo a quienes la rodeaban a revelar su verdadera naturaleza. Su silencio fue una prueba cruel pero necesaria para ver claramente quiénes eran amigos, quiénes enemigos, y si el amor que tenía era realmente valioso. En un mundo ruidoso, donde todos quieren destacar y presumir de lo que tienen, la capacidad de permanecer en silencio, de ocultar la propia fuerza, es una habilidad extraordinaria. Es como un tigre agazapado en la maleza, observando pacientemente a su presa y saltando solo cuando el momento es perfecto. La venganza de Alba no fue un arrebato de ira, fue el resultado de una acumulación, de una preparación meticulosa y de un plan perfecto. No usó la fuerza ni palabras hirientes. Usó el mismo escenario que su enemiga había montado, las mismas reglas que había establecido, para derrotarla de manera contundente. Ese es el culmen de la sabiduría. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, aprendamos a mirar a las personas con una perspectiva más amplia. No dejemos que las etiquetas externas como títulos, cargos o estatus social nublen nuestro juicio sobre el carácter y el verdadero valor de una persona. Aprendamos a ser humildes, incluso en la cima del éxito, porque el conocimiento es infinito, y siempre habrá alguien mejor que nosotros en campos que desconocemos. Si te sientes menospreciado o subestimado, no te enojes, ni te lamentes. Sé como Alba. Convierte ese desprecio en motivación para esforzarte en silencio, para mejorar. Confía en que el verdadero talento algún día brillará. Y entonces tus palabras tendrán un peso que ninguna ostentación podrá igualar. Y, por último, aprende a usar el silencio de manera inteligente. Silencio para escuchar, silencio para reflexionar, y silencio para esperar el momento oportuno. A veces, no hacer nada es la acción más poderosa. La historia de Alba ha terminado, pero sus lecciones sobre el valor humano perduran. Espero que, a través de estas reflexiones, cada uno de nosotros encuentre una nueva perspectiva, un poco de fuerza para vivir una vida más humilde, sabia y firme. Si estas reflexiones le han parecido significativas, si han tocado una parte de su corazón, por favor, difúndalas suscribiéndose al canal Historias del Corazón ESP. Dele a me gusta y comparta este vídeo. Cada muestra de apoyo es una gran